Curso de Derecho de Propiedad Intelectual clase con fines educativos. Esta presentación fue diseñada a partir de un libro, material con fines educativos. Todo el reconocimiento y crédito a sus autores, Óscar Javier Solorio Pérez, así como a su editorial, Oxford. ¿Qué acontecimientos importantes le han sucedido al término propiedad intelectual? Su transición de un concepto de privilegio otorgado por monarcas a un derecho humano y patrimonial reconocido en tratados internacionales como el Convenio de París 1883 y Berna 1886. ¿Qué clasificación le han dado las personas a la propiedad intelectual? Tradicionalmente se divide en dos grandes ramas, la propiedad industrial, patentes y marcas, y el derecho de autor, obras literarias, artísticas y científicas. ¿Qué tiene de peculiar esta clasificación? Su dualidad, mientras la propiedad industrial protege la aplicación técnica y el comercio, el derecho de autor protege la expresión personal y la originalidad del espíritu humano. ¿Cómo surge la propiedad intelectual en México? Inicia con influencias españolas, Cortes de Cádiz, y se materializa tras la independencia, buscando proteger inventos y escritos para fomentar el progreso nacional. ¿Cuál es el origen histórico de la protección del conocimiento en el mundo? Se remonta a las civilizaciones antiguas, pero el primer hito formal fue el Estatuto de Monopolios 1623 en Inglaterra y la Ley de Venecia 1474 sobre patentes. ¿Qué problemas tuvo el derecho de que se entiende por sustitución marcas moderno? La dificultad de definir si la marca protege al consumidor de la confusión o si es un derecho de propiedad absoluta del titular sobre el signo. ¿Para qué se usaban en la antigüedad las marcas? Principalmente para identificar el origen o la autoría de artesanos en cerámicas, ladrillos y ganado, asegurando la responsabilidad del fabricante. ¿Cómo usaban las marcas los romanos? Utilizaban sellos, signacula, en vasijas de barro, pan y artículos de lujo para denotar calidad y procedencia de talleres específicos. ¿Cómo era el uso de las marcas en el lejano oriente? En China, se usaban sellos familiares y caligrafía específica en porcelana y seda para distinguir la calidad imperial o artesanal desde dinastías tempranas. ¿Qué era la Lex Cornelia? Una ley romana, Lex Cornelia de Falsis, que castigaba la falsificación de testamentos y moneda, sentando precedentes contra el fraude de identidad. ¿Qué permitió esta ley durante la dictadura de Sila? Estableció penas severas para quienes suplantaran sellos o documentos, protegiendo indirectamente la integridad de los signos de autenticidad. ¿Cómo fue el desarrollo de las marcas en la Edad Media? Se volvió obligatorio a través de los gremios, funcionando más como una herramienta de control de calidad y vigilancia que como un derecho individual. ¿Cuál fue la función de los signos distintivos para el desarrollo corporativo en la Edad Media? Servían para que los gremios identificaran productos defectuosos y para que el consumidor reconociera el estándar de producción de una cofradía específica.
¿Qué papel desempeñó Bartola Saxoferrato para las marcas? Fue el primer jurista en escribir un tratado sobre insignias y escudos, argumentando que nadie debía usar la marca de otros si causaba daño. ¿Qué acontecimientos importantes ocurrieron para las marcas en el siglo XVI? El auge del comercio marítimo exigió marcas de propiedad para recuperar mercancías en naufragios y diferenciar productos en mercados internacionales. ¿Qué consecuencia tuvo la revolución industrial en el desarrollo de las marcas? Transformó la marca de un sello artesanal a un activo de marketing masivo, necesario para distinguir productos fabricados en serie. ¿Qué consecuencias creó la ley Le Chapelier en desarrollo histórico de las marcas? Al disolver los gremios en Francia, permitió que las marcas pasaran de ser colectivas diagonal obligatorias a ser derechos individuales de libre empresa. ¿Qué acontecimientos hubo en siglo XIX en el desarrollo de las marcas? Se promulgaron las primeras leyes modernas de marcas, Francia 1857, Reino Unido 1862, y se firmó el Convenio de París en 1883. ¿Cómo era la protección de marcas en el siglo XIX en Estados Unidos y México? En EU se basaba en el Common Law, uso previo, mientras que en México se empezaron a formalizar registros administrativos centralizados. ¿Qué hizo que las marcas se pudieran desarrollar en el siglo XX? La globalización, los medios de comunicación masivos y la estandarización internacional de trámites de registro, Arreglo de Madrid. ¿Cómo protegían las marcas en esos años? Mediante el registro formal ante oficinas gubernamentales, otorgando el derecho exclusivo de uso y acciones legales contra la competencia desleal. ¿Qué beneficios trajo la ley LANAM? En EU 1946, unificó la protección federal de marcas, permitiendo el registro de marcas de servicio y protegiendo contra la dilución. ¿Cuántos países fueron dando protección a las marcas a lo largo de la historia? Prácticamente todas las naciones industrializadas. Hoy en día, los 193 miembros de la OMPI cuentan con marcos regulatorios específicos. ¿Cómo comenzó la protección de las marcas en México con el Código de Comercio de 1884? Se incluyeron disposiciones básicas para castigar la falsificación de marcas, considerándola un acto de comercio y competencia ilícita. Que reemplazó al Código de Comercio de 1884 en México para beneficio de las marcas. La Ley de Marcas de Fábrica de 1889, que fue el primer ordenamiento especializado en la materia en el país. ¿Qué problemas tenía en la protección de marcas este nuevo ordenamiento? Su alcance era limitado, el proceso de registro era burocrático y no contemplaba la protección de marcas de servicios ni nombres comerciales modernos. ¿Cómo se desarrolló la ley y las definiciones marcas en México en el siglo XX? Evolucionó a través de leyes en 1903, 1928, 1942,
hasta la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, creación del INPI. ¿Cuál es la ley vigente en México hoy? La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada en 2020. ¿Cuáles son marcas válidas según la ley vigente en México? Signos perceptibles por los sentidos, letras, logos, sonidos, olores, y elementos de imagen comercial, trade dress, que sean distintivos. ¿Qué registros como marca no reconoce la jurisprudencia en México? Palabras genéricas, descriptivas del producto, nombres técnicos comunes o signos que carezcan de distintividad suficiente. ¿Qué tienen en común los nombres comerciales y las marcas en México? Ambos son signos distintivos que buscan evitar la confusión del consumidor, aunque el nombre comercial protege al establecimiento y la marca al producto diagonal servicio. Como contemplaban los antiguos romanos los derechos de autor. No existía el derecho de autor como propiedad, el autor tenía honor, fama, pero una vez vendido el manuscrito, el comprador poseía el soporte físico. ¿Cuál era el afán de escribir en la antigua Grecia? La búsqueda de la gloria eterna, Cleos, y la difusión del conocimiento, la recompensa era el prestigio social, no la remuneración económica. Que propulsó al desarrollo de los derechos de autor en el siglo XV. La invención de la imprenta de tipos móviles por Gutenberg, que permitió la reproducción masiva de obras y generó la necesidad de control. ¿Cómo fue el desarrollo de la imprenta en esos años? Se expandió rápidamente por Europa, creando una industria de impresores que solicitaban privilegios reales para ser los únicos en publicar ciertos textos. ¿Cuáles fueron las primeras bibliotecas en crearse con la imprenta? Bibliotecas universitarias y nacionales, como la Marciana en Venecia, que empezaron a sistematizar el depósito legal de las obras impresas. ¿Qué importancia tenía el estatuto? El Estatuto de la Reina Ana 1710 fue la primera ley en el mundo que reconoció al autor, y no al impresor, como dueño del derecho. ¿Qué se necesitaba para poder renovarse el estatuto? El cumplimiento de los plazos iniciales, 14 años, y que el autor estuviera vivo para solicitar una extensión por un periodo igual. ¿Cómo fue creciendo la protección de los derechos de autor desde 1554? A través de la formación de las Tascheners Company en Londres, que ejercía un monopolio sobre la impresión mediante registros gremiales. ¿Cómo se dio la censura de la imprenta en los años 1500? Las autoridades eclesiásticas y monárquicas controlaban las licencias de impresión para evitar la difusión de ideas heréticas o sediciosas. ¿Cómo ayudó la competitividad entre imprentas a la descensurización?
La demanda de libros y la proliferación de imprentas clandestinas hicieron ineficiente el control estatal, favoreciendo la libertad de prensa y de autor. ¿Cómo se fomentó la educación con la imprenta en el siglo XVIII? El abaratamiento de los libros permitió que la clase media accediera al conocimiento, impulsando el movimiento de la Ilustración. Como beneficio el fomento la educación con la imprenta en el siglo XVIII a los autores. Creó un mercado de lectores independiente, permitiendo que los autores vivieran de sus ventas y no solo de mecenas adinerados. ¿Qué se necesitaba para obtener la protección del Copyright Act en 1790? En EU, se requería registrar el título de la obra en la Corte de Distrito, publicar un aviso y depositar copias. ¿Cómo evolucionaron los derechos de autor en Estados Unidos después de 1790 hasta hoy? Se expandieron para proteger música, fotografía y software, culminando en la ley de 1976 y la extensión de plazos, Ley Mickey Mouse. ¿Cómo evolucionaron los derechos de autor en Francia después de 1770 hasta hoy? Se consolidó el derecho moral, inalienable, considerando la obra como una extensión de la personalidad del autor, leyes de 1791 y 1793. ¿Cómo evolucionaron los derechos de autor en México después de 1700 hasta hoy? Pasó de licencias virreinales a la protección constitucional, culminando en leyes federales modernas alineadas con tratados internacionales, TEMEC. Como la Constitución de Cádiz acabó con la censura en la imprenta. Estableció la libertad de escribir, imprimir y publicar sin licencia previa, limitando la censura solo a escritos religiosos o calumniosos. Como la Constitución de Cádiz contemplaba los tiempos de pertenencia de los derechos de autor. Reconocía la propiedad del autor sobre su obra, aunque los detalles específicos de temporalidad se delegaron a leyes posteriores. ¿Cómo se contempló la libertad de imprenta durante la independencia de México? Como una herramienta de lucha ideológica, líderes como Hidalgo y Morelos la promovieron para difundir los ideales libertarios. Como contempló la libertad de imprenta la Constitución de Apatzingán. El artículo 40 declaraba que la libertad de hablar y de imprimir es un derecho ciudadano que no debe impedirse. Como contempló la libertad de imprenta la Constitución de 1824 en México. Mantuvo el principio de libertad de expresión, pero dejó la regulación de los abusos de la imprenta a las leyes de los estados. ¿Qué beneficio obtuvieron los derechos de autor con el Reglamento de la Libertad de Imprenta que se promulgó en México 1840 y se estableció por primera vez una protección temporal clara para los autores y sus herederos, definiendo la propiedad literaria? ¿Cómo cambiaron los derechos de autor en el Código Civil del Distrito Federal y Baja California de 1870? Integró el derecho de autor como una forma de propiedad privada dentro del derecho civil, dándole una estructura jurídica sólida.
cómo inicia la etapa moderna de los derechos de autor en México. Con la promulgación de leyes específicas que separaron la propiedad intelectual del Código Civil común para darle autonomía técnica. ¿Qué beneficios obtuvieron los derechos de autor con el Código Civil para el Distrito Federal de 1928 en México? Fortaleció la protección de obras artísticas y literarias, reconociendo derechos exclusivos de reproducción y representación. ¿Cómo cambiaron los derechos de autor con las convenciones internacionales en las décadas de 1930 y 1940? México se adhirió a estándares globales, asegurando que los autores mexicanos recibieran protección recíproca en el extranjero. ¿Cómo se beneficiaron los autores con la Ley Federal de Derechos de Autor de 1947? Fue la primera ley federal autónoma en la materia, ampliando los plazos de protección y creando el Registro Público de Derechos de Autor. Que obtuvieron los derechos de autor en México el 31 de diciembre de 1956. Una reforma integral que actualizó conceptos de vigencia y tipos de obras protegidas, adaptándose a las nuevas tecnologías de la época. Que obtuvieron los derechos de autor en México el 11 de enero de 1982. Mejoras en las sanciones contra la piratería y una mayor claridad en los derechos morales y patrimoniales de los creadores. Que obtuvieron los derechos de autor en México en 1991. Ajustes para modernizar la protección en el contexto de la apertura comercial y la preparación para tratados internacionales de libre comercio. Que obtuvieron los derechos de autor en México el 23 de diciembre de 1993. Reformas clave para incluir la protección de programas de cómputo, software, y bases de datos como obras literarias. Que obtuvieron los derechos de autor en México el 24 de marzo de 1997. La entrada en vigor de una nueva ley federal del derecho de autor que modernizó la gestión colectiva y los derechos conexos. Que obtuvieron los derechos de autor en México con la nueva ley vigente. Mayor protección en el entorno digital, mecanismos de aviso y retirada para contenidos en Internet y vigencia de 100 años post-mortem. ¿Cuáles son las dos subclasificaciones de los derechos de autor? Derechos morales, reconocimiento e integridad de la obra, y derechos patrimoniales, explotación económica de la misma. ¿Qué otras clasificaciones tienen los derechos de autor? Se dividen por tipo de obra, literarias, musicales, pictóricas, cinematográficas, fotográficas, programas de cómputo y los llamados derechos conexos.